Mi nombre es Fernando. Les escribo desde Jalisco. Resulta que la mitad de mi familia ha estudiado medicina. He escuchado muchas historias, las cuales son entre aterradoras y curiosas. Aún más sobre el hospital donde trabaja mi madre. De hecho, es el más viejo de la región y el que más historias tiene. Incluso mi madre, que no es muy creyente de esas cosas, le ha tocado vivir algunas anécdotas tanto aterradoras como interesantes. Por ejemplo, hace ya 2 años mi madre trabajaba en el turno de noche. El hospital era un hospital municipal, por lo que no es muy grande. Cuando no tenía casi pacientes, ella y otra compañera, las únicas dos enfermeras cuidando esa área, se turnaban para dormir cuando las noches estaban tranquilas. Mientras una dormía, la otra hacía guardia por alguna necesidad que presentaran los pacientes. Esa noche tenían solo 2 pacientes en el área asignada. A mi madre le tocó hacer guardia mientras su compañera estaba descansando. Como la noche se sentía moderadamente fría, a cierta hora mi madre tomó unas sábanas del armario para dárselas a los pacientes. Cuando ve que ellos ya traían sábanas, lo cual la sacó mucho de onda. Creyó que los pacientes las habían tomado por su cuenta, aunque eso no era posible. Uno de ellos, el único despierto, le dijo que hace unos momentos una enfermera les dio las sábanas y además les había tomado los signos vitales. Mi madre se quedó tanto sorprendida como asustada y le preguntó que cuál otra enfermera. El señor le volvió a decir que la otra enfermera, una enfermera de pelo negro y largo. Mi madre fue a despertar a su compañera para ver si había sido ella, aunque ya sabía que no había otra enfermera con ellas. La descripción que le dio el señor era todo lo contrario a la descripción que tenía su compañera. Realmente solo había 2 enfermeras en ese servicio, y ninguna era lo que describió esa noche aquel paciente. Lo curioso es que cada vez que salen casos así siempre son las mismas descripciones acerca de esa enfermera. Pelo largo, color negro, uniforme bien arreglado. En algunos casos es un uniforme antiguo que usaban las enfermeras y no se le alcanza a distinguir el rostro. En ese hospital de vez en cuando salen historias así sobre el turno de la noche, tanto pacientes como personal han visto desde perros negros en el interior del hospital hasta personal que aseguran que no trabaja allí. Mi nombre es Alicia. Quiero compartirles 2 sucesos paranormales, si podría llamarlos así. Son un poco cortos, pero espero que les gusten. Cuando tenía 14 años aproximadamente, yo vivía con mis tíos, mis primas y mis hermanos. Mis hermanos y una de mis primas dormíamos en la que era la casa de mi abuela. Ella ya había fallecido hacía 4 años, y mis tíos dormían en su casa con mi otra prima y una medio hermana. La casa de mis tíos era muy pequeña, de una sola habitación y no estaban separados los terrenos, por eso nos habíamos separado así. Una noche mis hermanos se quedaron a dormir en la casa de un amigo y mi prima se había ido a bailar. Así que estábamos mi hermana y yo. Con mi hermana estábamos mirando la televisión y de repente sentimos que golpeaban la puerta de la cocina. Fuimos a ver si era mi tío, pero no había nadie. La puerta era de esas de chapa que de la mitad de la puerta es vidrio. Un vidrio tipo esmerilado, así que se podría ver todo. Volvimos a la pieza y golpeaban la puerta de nuevo. Fuimos a ver, pero no había nada. Después empezaron a sacudirse las persianas de las ventanas de la habitación y una parecía que la rascaban. Era de esas con tablitas en diagonal o algo así era el diseño. Mientras la puerta de la cocina se sacudía, nosotras nos quedamos paradas en la cocina solo observando y escuchando todo, pero se veía que no había nadie ni nada afuera. Así que mi hermana se fue a una habitación que compartía la pared con la de mis tíos en la otra casa y empezó a golpearla para avisarles que vinieran. Mi tío se levantó y vino a vernos. Revisó la casa y no había nada. Trató de convencernos que había sido el Doberman que quería entrar.
El tema es que desde la cocina yo pude ver cuando mi tío salió de su casa. El perro venía al lado de él, así que era imposible que pudo haber sido el perro. Desde esa noche en adelante el perro empezó a dormir con nosotras, especialmente cuando estábamos solas. Otro relato que quiero compartirles no es precisamente espeluznante, pero cuando falleció mi abuela, soy la mayor de tres y era la más unida a mi abuela. Compartíamos la habitación, era mi madrina y mi amiga, pero como era la mayor no quería que mis hermanos sufrieran y me tragaba las lágrimas hasta la noche cuando me iba a dormir. Una noche cerré las ventanas, las persianas, apagué la luz, así que estaba todo completamente a oscuras y me acosté. Cuando me acosté me tapé hasta la cabeza y empecé a llorar. En eso abro los ojos aún tapada y veo un orbe de luz blanca entre las sábanas y la frazada. Estaba flotando delante de mí. Me destapé y lo vi irse flotando hasta que desapareció, casi llegando al techo. Luego de eso, pude sentir cómo me inundó una paz en ese momento, algo que fue realmente inexplicable para mí. Al otro día le conté a mi tía y me dijo que seguro era mi abuela, haciéndome saber que ella estaba bien y que no tenía que llorarla más, que por eso me sentí tan tranquila en ese momento. No sé si sea verdad o no, pero prefiero quedarme con esa idea. Mi nombre es Godin. Quiero compartirles un relato muy corto que me sucedió hace algunos años cuando trabajé en una oficina muy cerca de Metro Viveros en la Ciudad de México. Un día me quedé hasta tarde por el cierre. Salí de la oficina tal vez a eso de las 11:30 de la noche. Conmigo solamente se quedó un compañero de trabajo que era el que cerraba la oficina, un señor de aproximadamente 60 años. Cuando salimos estaba lloviendo y donde estaba la oficina no había tanta luz. De la nada dejaron de pasar carros por allí donde íbamos. Se nos hizo algo muy raro, pero no le dimos mucha importancia. Seguimos caminando hacia el metro cuando vimos a una persona del lado contrario de la acera. Estaba lloviendo muy intensamente y la persona no llevaba paraguas. Estaba muy oscuro, así que no le podíamos ver bien. Lo raro comenzó cuando esta persona empezó a bailar en medio de la calle. Un baile muy raro, parecía algún baile ritual o algo parecido, porque seguía una secuencia y levantaba los brazos ocasionalmente. A mí en lo particular se me hizo bastante raro porque a pesar de que nos íbamos acercando a él, no le podíamos ver la cara ni la ropa, considerando que estaba a lo mucho a unos 10 metros de distancia de nosotros. Seguimos caminando y lo rebasamos, pero jamás pudimos verle su cara, mucho menos su ropa. Parecía solo una sombra, completamente sin visualizar nada material de su cuerpo. Al señor que iba conmigo se le hizo muy raro también. Lo más interesante es que parecía que justo en ese momento que nosotros salimos, no pasaba ningún vehículo. El señor que va conmigo me dijo que tal vez era alguna persona que tenía problemas mentales. Yo intenté grabarlo cuando estábamos algo lejos, pero estaba tan oscuro que mi celular grababa solo la sombra, ni siquiera el flash ayudaba mucho. Quizás no sea una historia paranormal, pero son cosas extrañas que no te suceden todos los días cuando vas por la calle. Mi nombre es Reynald. Quiero comentarles algo muy especial que me dejó marcado hace ya mucho tiempo. O quizás es una experiencia de las muchas que me ha tocado vivir. Esto me sucedió hace unos años cuando trabajaba en un Oxxo. Mi jefa tenía la mala costumbre de dejarme trabajando solo en la noche en una tienda con mucho movimiento nocturno. Así que un viernes por la noche me avisaron que no tendría compañero y me tocaba meter toda la mercancía a mí solo. Tuve un turno muy ajetreado por la visita constante de borrachos que querían comprar alcohol, por lo que me tardé más de lo que quería y tenía que abrir la puerta a las 6 de la mañana, por lo que dejé las cosas más ligeras afuera y me concentré en las más pesadas y valiosas.
Cuando llegó la hora de apertura, dejé abierta la puerta y me puse a meter el resto de cosas a la bodega. Cuando estoy saliendo de la bodega, veo en uno de los espejos a un señor que se dirige a los refrigeradores, por lo que me apresuro a dirigirme a el punto de venta para recibirlo a su regreso, pero no escucho ninguna puerta abrirse. Y ya que estaba tardando, me asomo a recibirlo a su regreso, pero no estaba. Estaba solo pendiente yo, ya que me urgía que él se apresurara para terminar de meter yo las cosas que tenía pendiente. Pero no había nadie en ningún pasillo. Decidí pensar que me lo había imaginado y me puse otra vez a meter las cosas, pues me urgía. Y de nuevo, cuando estoy saliendo, vi a una persona pasar por el pasillo del Bimbo, pero esta ocasión sí lo vi directamente, de nuevo yendo a la parte de los refrigeradores. Salí rápido, esta vez pasando por la parte de atrás para verlo bien, y otra vez no había nadie. Busqué por los pasillos y no había ninguna persona, y cuando estaba por regresarme a la bodega, vi que la puerta se azotó. Me asusté, pensé que alguien se había metido y fui corriendo a ver quién era, pero no había nadie. Subí las escaleras para ver si se había ido hasta arriba, donde está la bóveda y el baño, pero no había nadie. Ya algo asustado, me bajo para terminar de meter las malditas cosas y esta vez escucho uno de los refrigeradores abrirse. Así que me apuro. Esta vez solo me dirijo al punto de venta sin mirar los pasillos. Ya estando allí, veo a uno de los clientes frecuentes venir a pagar. Sentí un alivio tremendo ver que sí era una persona real. Y cuando le estoy cobrando, se escucha que tratan de abrir el refrigerador de cerveza, el cual no se abre hasta las 8 de la mañana. El cliente se asustó y me preguntó si era mi compañero, porque él no había visto a nadie entrar. Le dije que estaba solo y él se fue a mirar a los pasillos y no vio a nadie. No recuerdo ya qué me dijo, pero era algo sobre fantasmas. Después de que se fue, todo estuvo tranquilo durante unos 15 minutos, lo cual me dio el tiempo para terminar de meter todo. Y cuando ya estoy esperando a que termine mi turno en el punto de venta, veo en los espejos a dos personas. Era una mujer que estaba en la sección de galletas y otra niña que estaba yendo a los refris. Me dio miedo porque no la vi entrar y el punto de venta está justo al lado de la entrada. Y cuando ambas salieron de vista de los espejos, se abrió de golpe la puerta de los lácteos y se cerró también de golpe, y como era de esperar, no había nadie en ningún lado de la tienda. No volvió a ocurrir nada por el resto de mi turno, pero la puerta de la bodega azotándose y la puerta de cervezas abriéndole solo ocurría muy seguido y ya todos habíamos acostumbrado a estos ruidos. Pero en esta ocasión en especial, admito que sí me dio miedo. Creo que fue entre el ajetreo de meter las cosas y estar pendiente del punto de venta. Creo que fue lo que ayudó para que me diera más miedo de lo normal, ya que sabemos que a veces acá se escuchan ruidos extraños y cosas que no se pueden explicar. La segunda cosa que me pasó en ese Oxxo durante turno de noche fue que mientras llenaban las refrigeradoras desde dentro, escuché que las luces de la bodega y la planta alta se prendían de golpe. Y se escuchó como si alguien hubiera pasado corriendo descalzo y se hubiera azotado sobre la puerta de la bóveda. Recalco que esas luces solo se activan si alguien pasa por enfrente del sensor de movimiento. Y esto también ocurrió más veces, incluso cuando estaba acompañado. Y hasta donde logramos indagar sobre el lugar donde se construyó el Oxxo, no había ocurrido nada importante, solo era terreno baldío, así que ni idea qué hizo que esas cosas extrañas ocurrieran. Mi nombre es Arturo. Una vez trabajé de guardia de seguridad en una privada, la cual no voy a nombrar, ya que quiero trabajar allí de nuevo. En las casetas de entrada, pasada la medianoche, ya no había quien tomara las identificaciones a los autos que iban ingresando. Comencé a recibir gente quejándose y algunas identificaciones no me llegaban. Fui a la caseta de entrada y había una fila enorme. Comencé a tomar identificaciones en la entrada, registrar, dar salida,
y corría de un lado a otro, siendo el único que estaba allí ya que desaparecieron los demás guardias. Así pasé 2 horas y por fin llegó mi relevo. En esto era para mi descanso. Lo puse en mi caseta y fui a la entrada para ver qué había pasado con los demás guardias. Pensaba que encontraría muertos en el baño. Nada, no veía nada sin importar dónde buscara. Finalmente llegó el cambio de turno y estaban todos los que iban a entrar al turno de 24 horas. Faltaban 4 guardias, mismos que debían estar en la noche. Dejé que ellos se quedaran allí un rato y fui a recorrer las casetas de las demás entradas. Esos que no aparecen traían algunas de esas llaves. Apenas atravesó las casetas en una jardinera donde habían arbustos bastante grandes. Allí los encontré. Estaban dormidos con muchas botellas de cerveza. Tuve suficiente y lo desperté usando una lámpara de fuertes descargas eléctricas a cambio de no hacer que los despidan. Y yo preocupado por esos tipos. Sé que no tiene nada de paranormal, pero... Mi nombre es Víctor. Soy de Querétaro. Trabajo en la noche, incluido el fin de semana, dando mantenimiento y calibración a los equipos de una empresa, y en la mañana arranco todo para que cuando entre el personal a las 7 m ya esté todo funcionando y listo para el día. Un sábado por la tarde falleció una persona externa que hacía labores de impermeabilizado. Falleció al caer de una altura de 10 metros. Yo me enteré cuando llegué a trabajar en la noche, ya que no nos permitieron entrar a esa nave en lo que limpiaban y hacían el peritaje. Al día siguiente ya pude continuar con mi rutina normal y como a las 2 de la madrugada comencé a escuchar algunos susurros y balbuceos. Lejos de asustarme, me daba una gran curiosidad acercándome al lugar donde provenían. Y era exactamente donde había caído esa persona, ya que aún estaba cubierta por aserrín para absorber la humedad que había dejado el proceso de limpieza. Por más que intenté, no pude ubicar la fuente de los sonidos, ya que era envolvente y parecía venir de todas las direcciones. Después de varios minutos dejó de escucharse y seguí con mi trabajo. Un par de días después estaba trabajando en la misma área y uno de los vigilantes llegó con una veladora para colocarla en ese lugar. Me comentó que estuvo presente en el accidente y durante esos recorridos, al pasar por el sitio, escuchaba el mismo sonido que hacía el accidentado cuando agonizaba, ahogándose con su sangre debido a las lesiones que sufrió con la caída. Mi nombre es Mickey. Les contaré algo que no me sucedió a mí, pero sí a mi esposa. Ella era scout y en una ocasión fueron de campamento a Iztaccíhuatl. Iban varias personas, la mayoría eran adolescentes, y solo iban 2 personas adultas, mi esposa y otro jefe scout. Tenían planeado llegar al albergue y allí acampar, pero por X o Y circunstancias no pudieron llegar, ya que les empezó a oscurecer y decidieron quedarse en unas cabañas que hay por allí. El otro jefe fue a revisar una cabaña y regresó con cara de asustado, pero no dijo nada a los demás para no espantarlos. Solo a mi esposa le dijo que había muchas cosas de brujería, gallinas muertas, muñecos y cosas así. Y decidieron quedarse en la cabaña que estaba más lejos. Y al llegar la noche llegó una persona que les pidió que lo dejaran quedarse un rato con ellos, ya que se había lastimado un tobillo y no podía caminar bien. Ellos le comentaron que, como traían niños, que lo mejor fuera que se quedara un poco más lejos. Él le comentó que ya le había hablado a sus amigos y que ya venían por él y que les daba las gracias. Cuando llegaron sus amigos en una camioneta, se subió y les dijo que no se quedaran allí, que lo mejor es que se fueran. Mi esposa y el otro jefe no quisieron porque los niños ya estaban cansados y decidieron quedarse allí. Pusieron las 2 tiendas de acampar dentro de la cabaña. Y entrada la noche, cuando la mayoría de los niños estaban dormidos, los jefes hicieron una fogata afuera y de vez en cuando daban rondines a los alrededores para vigilar. Cuando le tocó a mi esposa como a las 2 de la madrugada, lo primero que hizo fue ir a la cabaña y ver que todos estuvieran bien. Cuando abrió la puerta alcanzó a ver una silueta de un hombre con un sombrero. Se sacó mucho de onda y prendió rápido la linterna, y al alumbrar hacia donde estaba esa persona, no había nada.
Regresó con el otro jefe a decirle lo que acababa de pasar cuando le dijo que había algo en los árboles, que estaba brincando de un árbol a otro. Lo único que se les ocurrió fue ponerse a rezar durante un buen rato. Ya la mañana siguiente, cuando despertaron, los niños les comentaron a los jefes que los habían estado molestando en la tienda toda la noche, que seguramente habían sido ellos y que lo hacían para asustarlos, cuando no tenían absolutamente nada que ver. Mi nombre es Monks. Hace 11 años aproximadamente trabajé en el equipo de inventarios nocturnos de una de esas tiendas amarillas muy conocidas. Trabajaba con otros 2 compañeros en varias ocasiones y locaciones de la región, pero siempre había una en particular en un centro comercial construido sobre lo que alguna vez fue la zona roja o de tolerancia de la ciudad. Hacía más de 60 años quizás. En ese lugar en particular siempre había una vibra muy mala, muy pesada, y te sentías observado, sobre todo en el segundo nivel de la tienda. Toda la noche se escuchaban pasos sobre la escalera y se escuchaba mucho ruido afuera del establecimiento. Cuando ibas a observar, siempre iba yo de hecho, debido a que era el menos supersticioso del grupo. Me topaba como que estaba totalmente solo el establecimiento. Cabe mencionar que el lugar estaba justo en medio de la plaza comercial y el único local que se quedaba abierto hasta tarde era un cine a unos 300 metros de distancia, con lo cual era imposible que haya sido provocado por él o por personas transitando, ya que había seguridad haciendo rondines nocturnos para ahuyentar a los vagos o los posibles ladrones. Todo esto se reduce a una noche de agosto. Estábamos haciendo nuestras actividades de rutina y en esa ocasión se sentía un ambiente más pesado que de costumbre. Incluso en 2 ocasiones me tocó sentir una brisa helada entrando por la pequeña ventana del baño, siendo extraño debido a la temporada y a las altas temperaturas que tenemos aquí regularmente. Mis compañeros también sentían miradas, escuchaban susurros. Ellos estaban muy nerviosos, en especial un compañero que es un señor cristiano muy devoto y toda la noche estuvo rezando u orando, lo cual nos puso más nerviosos a mí y a mi otro compañero. Todo culminó cuando terminamos nuestras labores. Eran alrededor de las 3 de la mañana, debido a que no podíamos salir hasta que se abriera el establecimiento. En la mañana estábamos cenando y haciendo más ligero el paso del tiempo, con un juego de mesa en la caja central del local, cuando de repente recibimos lo que parecía una llamada de la central de seguridad de la empresa, la cual estaba informándonos de movimientos en la zona de valores y cajas del banco que se hallaba dentro del establecimiento. Nosotros nos quedamos helados debido a que la central nos informaron que se activaron las cámaras remotas y estaban viendo a una mujer inerte de espaldas frente a la zona antes mencionada. Nosotros le mencionamos que solo estábamos 3 personas, varones. Estábamos solos allí presentes y el personal de seguridad nos describió a la mujer vestida de negro con un saco o gabardina, algo totalmente ilógico por el clima. Mencionó la posibilidad de que haya sido un cliente que quedó encerrado, cosa que no era posible porque allí se revisaba y se daba aviso varias veces del cierre del lugar para evitar precisamente esto. Entonces nos dijo que la figura que hasta ese momento estaba quieta empezó a caminar hacia nosotros, lo cual nos erizó la piel de forma indescriptible, porque solo algunas góndolas y pasillos nos separaban de eso. Le preguntamos con desesperación al operador de la ubicación de la figura y solo quedó en silencio. Nuestro compañero comenzó a llorar, mi otro compañero al teléfono con la voz quebrada exigiendo respuesta, y yo estaba completamente helado tratando de observar a través de los muebles algún indicio de que fuera una persona real, o que existiera la posibilidad de que haya sido algún vago que se escabulló, pero no podía observar nada. Mis piernas me temblaban y sudaba frío. Fueron 10 segundos que parecieron eternos antes de nuestra desesperación y escuchar todo aquello. La respuesta pronta del operador, estábamos allí esperándola, cuando de repente solo se escuchó por el radio que nos dijo que la había perdido de vista,
que parecía que había desaparecido llegando a las escaleras, y los sensores no habían detectado movimiento alguno ya ni en la planta baja. Solicitó apoyo para verificar. Tomé el teléfono inalámbrico y bajé a revisar. Reuní todo el valor que tenía. Mi corazón latía con fuerza y mis piernas eran como gelatina. Quería creer que el valor y la valentía me impulsaban a caminar hacia la responsabilidad que me habían encomendado, pero era motivado solo por la curiosidad y el morbo de saber qué podía encontrar tras esos pasillos. Llegué a la escalera y no había nada. Bajé hasta el descanso, pero tampoco encontré nada. No había nada a la vista, solo el enorme espejo de la pared y el reflejo como de donde se podía ver la planta baja. Regresé por las escaleras y al darle espalda a esa oscuridad de la planta baja me hicieron sentir sumamente vulnerable. Cuando por fin logré subir, solo me topé con mi compañero veterano, sufriendo una crisis nerviosa, y al ser una posible situación médica pudieron rescatarnos y sacarnos del edificio. Nadie dijo nada de la situación que le causó la crisis a nuestro compañero y decidimos no contar la historia a nuestros jefes directos, ya que lo podían tomar por debilidad y quitarnos del puesto que era muy bien remunerado en ese entonces. Solo quedó como una anécdota muy personal entre los que la vivimos. Mi compañero decidió renunciar a la semana. Fue demasiado para él toda esa experiencia. Yo salí a los 2 meses del equipo por otra oportunidad de trabajo. Y mi otro compañero, pues ya no supe más de él después de mi salida.